Buenas tardes, la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy quiero predicarte una palabra que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Quiero soltarte una palabra que se transformará tu vida, transformará tus hijos, transformará tu casa, tu matrimonio. Empezará a transformar lo que el diablo apagó, lo que el enemigo apagó, lo que el reino de las tinieblas quiso atacar a tu vida y quiso apagarlo. Jesús de Nazaret volverá a brillar dentro de tu hogar. Jesús de Nazaret volverá otra vez de nuevo, alumbrando a tus hijos, alumbrando a tu familia, alumbrando tu vida, tu mente, tu ministerio y tu vida espiritual. La palabra del Señor dice, quiero predicar en Hechos capítulo 26, versículo 12, y dice así: ocupado en esto, dice el apóstol Pablo, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar soces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos el encuentro que tuvo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, con Jesús de Nazaret. Vemos el poder de nuestro Dios, Jesús de Nazaret. El inmenso poder que tiene nuestro Dios cuando se le presenta a un hombre, en este caso a Pablo, a Saulo de Tarso. Cuando nosotros vemos y analizamos esta historia que quedó registrada 3 veces en la Biblia, Hechos capítulo 9, vemos la primera vez que se le apareció, es la original, versículo 9 del libro de los Hechos. Y aquí vemos cómo en el Hechos 26 le dice que Pablo relata su conversión, pero en el capítulo 9 no dice lo que dice en el capítulo 26, si quieres analizarlo. Vemos cómo el apóstol Pablo dice: vi una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Eso me da a entender, y te quiero predicar hoy, que el Dios que tenemos yo y que tienes tú, que tú le sirves, Jesús de Nazaret, es un Dios todopoderoso, que su presencia resplandece más que el sol, más que esa esfera que Él creó en el principio. Jesús resplandece más que el sol. Y hoy vengo a decirte que cuando Jesús se acerca a un hombre, esa luz es más fuerte que el sol. La presencia del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret brilla más que el sol, y cuando tú tienes un encuentro con esa luz, tú eres transformado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, que tienes ese encuentro cara a cara con el Dios Todopoderoso, esa luz que sobrepasa, dice Pablo, el resplandor del sol, automáticamente se le metió a Pablo hacia adentro. Y como Pablo estaba lleno de tinieblas, la presencia del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret resplandecía más que el sol. Por eso él cayó a tierra y todos quedaron ciegos. Dice que ellos no miraban. Y lo que yo quiero decirte hoy, que Jesús de Nazaret resplandece más que el sol. Hoy declaro una palabra y la suelto en el nombre poderoso de Jesús, que aunque tu casa esté llena de tinieblas, aunque tu familia está llena de tinieblas, aunque tu vida esté llena de tinieblas, oscuro por dentro, vas a tener un encuentro con la luz admirable, con el Padre de las luces. Y cuando el Espíritu Santo alumbre tu vida, ya no vas a volver a ser el mismo. ¿Cuántos dicen aleluya aquí? Pablo dice: yo vi una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y era en el mediodía. Eso me da a entender que el Dios que yo y tú tenemos es el Dios de todo el universo, es el Dios todopoderoso. Y cuando un hombre se enfrenta a esa luz que resplandece más que el sol, que es Jesús de Nazaret, ese hombre queda desarmado, ese hombre ya no vuelve a ser el mismo. Y hoy vengo a decirte que si tu vida está en tinieblas,
tinieblas, que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas, porque a mí me da a entender que el apóstol Pablo era un asesino. Él consentía en la muerte de Esteban. Sus ojos miraban muerte, sus ojos miraban el suicidio, sus ojos miraban mucha violencia, porque era un hombre violento. Por eso su cuerpo estaba lleno de tinieblas. Pero cuando tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, ese encuentro lo vas a tener tú. Y cuando tu hijo tenga ese encuentro con el Dios del cielo, que sobrepasa el resplandor del sol, su vida ya no va a volver a ser la misma. Y hoy vengo a decirle al hechicero, hoy vengo a decirle al santero, hoy vengo a decirle al satanista que se levanta contra esa luz admirable: no vas a poder, vas a quedar ciego, porque esa luz sobrepasa el resplandor del sol. Y dice su palabra que el que me sigue no andará en tinieblas. Y hoy suelto esta palabra en el nombre de Jesús, que todas las tinieblas que te enviaron a través de palabras de maldición, a través de palabras de brujería, esas son las tinieblas, hoy no van a prevalecer, porque su palabra dice en capítulo 1 de Juan que las tinieblas no permanecen contra esa luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, y esa luz es Jesucristo de Nazaret, al Dios que tú sirves, al Dios que yo sirvo. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesús de Nazaret es la luz admirable que sobrepasa el resplandor del sol. Vemos como el apóstol Pablo dice: soy yo, Jesús, le respondió, esa luz que se le apareció al que tú estás persiguiendo. Cuando tú tienes un encuentro con esa luz admirable que es Jesús de Nazaret, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Quiero irme a la palabra del Señor, a San Juan, el Evangelio, capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Hoy quiero soltar esta palabra y que Dios te va a bendecir a través de esta palabra. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Jesús. Este era en el principio, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesús de Nazaret entra a un hogar, cuando Jesús de Nazaret entra a una iglesia, cuando Jesús de Nazaret entra a un barrio, cuando Jesús de Nazaret pisa una ciudad, cuando Jesús de Nazaret está con un hombre de Dios, donde hay tinieblas, las tinieblas no prevalecen contra esa luz, porque es Jesús de Nazaret. Y su palabra dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así que el diablo está vencido. Y hoy declaro que Jesús de Nazaret, hoy declaro que esta palabra alumbra a tus hijos, esta palabra alumbra tu vida, alumbra tus ojos, alumbra tu casa, alumbra tu ciudad, alumbra en el nombre poderoso de Jesús tu barrio. Que cuando Jesús de Nazaret a través de tu vida pisa ese lugar, el brujo y el hechicero y el diablo tienen que salir corriendo, porque las tinieblas no prevalecen contra esa luz. ¿Cuántos dicen aleluya? Las tinieblas no prevalecen contra esa luz que es Jesús de Nazaret. Aquella luz verdadera, dice la palabra, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cuando tú empiezas a vivir y empiezas a crecer, hay muchas situaciones que te alejan de la presencia de Dios. Empezamos a vagar por el mundo, en fiestas del mundo, nos vamos totalmente al mundo, y totalmente tu cuerpo se convierte en tinieblas, porque la palabra del Señor dice que todo ojo malo, el ojo es la ventana del alma. Dice que si tu ojo es malo, tu cuerpo interior está lleno de tinieblas. Por eso ves gente, cuando tú los miras a los ojos y tú dices, tiene algo por dentro. Y eso que tiene por dentro son tinieblas por dentro, porque está lleno de demonios, está lleno de basura. Pero cuando ese hombre tiene un encuentro con el Espíritu Santo y con esa luz que sobrepasa el resplandor del sol, esa vida ya no vuelve
vuelve a ser la misma. Esa vida es transformada en luz, se empieza a notar. Jesucristo dijo, la luz no se puede esconder debajo de la cama, se pone en el candelero para que todos vean esa luz. Y cuando Jesús toca a ese hombre, cuando Jesús toca esa vida, toca ese hogar, toca ese matrimonio, toca ese cuerpo enfermo, todos empiezan a ver que ya no vuelve a ser el mismo, porque cuando Jesús toca a alguien y esa luz toca a alguien por dentro, ese cuerpo es luminoso, ese cuerpo empieza a vivir, porque es Jesús que tocó ese cuerpo con su luz admirable. Él es Jesús de Nazaret, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Gózate porque Jesús es verdadero, Jesucristo es verdadero, Jesucristo es la luz. Y el diablo ha creído que ha vencido a Jesús, pero no lo ha vencido, porque dice que cuando esa luz llega a cualquier lugar, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Cuántos dicen aleluya? Quiero tomar otro versículo bíblico que dice así, en el libro de San Juan, ahí donde estamos, en el capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay gente que necesita tener un encuentro con Dios. Hay gente dentro de la iglesia de Jesucristo que está viviendo en tinieblas. Hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros, hay apóstoles, hay ujieres, hay levitas, hay músicos, hay edecanes que están caminando en tinieblas porque no ha dejado el pecado, porque sus vidas aún están sucias. Pero hoy vengo a decirte que cuando esa luz, tú sigues a Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz resplandece más que el sol. Imagínate el Dios todopoderoso que te estoy predicando. Dice su palabra que Él resplandece más que el sol, dijo Pablo. Resplandecía esa luz más fuerte que el sol del mediodía. Él es Jesús de Nazaret. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, esa luz se nos entra por los ojos. Porque hoy quiero soltarte un misterio. Los oídos y la boca son ventanas a nuestro cuerpo, pero los ojos son una puerta muy grande hacia nuestro interior. Y cuando tú miras cosas que no debes de ver, cuando tú miras pornografía, cuando tú estás mirando cosas que tú no debes de ver, tu cuerpo se llena de tinieblas. Pero cuando tú te llenas de la palabra, leyendo la palabra de Dios, cuando te levantas de madrugada, cuando empiezas a danzar, cuando empiezas a adorar, cuando empiezas a buscar al Señor, ese cuerpo se está llenando de luz por dentro. Y llega el momento que se nota en tu rostro y dicen, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué es lo que tiene este hombre por dentro? Que su rostro es diferente. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero entre más lees la palabra, tu mente se renueva. Entre más horas, más conoces la voz de Dios. Y lo que yo vengo a decirte hoy, que Jesús está dispuesto a tener un encuentro contigo, pero es necesario que limpies tus ojos, porque para el interior, el ojo es el que ensucia el interior. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero cuando tú tienes un encuentro con esa luz admirable, con ese Dios poderoso, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Tus ojos ya no vuelven a ser los mismos. Tus ojos ya no miran lascivia, pornografía, ya no miran esas cosas que el mundo te contamina por dentro. Y es necesario que todo pastor, que todo evangelista empiece a limpiarse. Se tienen que limpiar. Esa luz, tienen que tener un encuentro con esa luz admirable que es Jesús, que cuando tú la tengas ya no vas a volver a ser el mismo. Esa luz es Jesús de Nazaret. Jesús está caminando en esta tierra. Jesús quiere hacer milagros en las calles, pero no hay nadie limpio. Todos están sucios. Necesitamos limpiarnos de la inmundicia. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesús de Nazaret es el Dios todopoderoso. Jesús de Nazaret, el Dios que tú y yo servimos, resplandece
más que el sol. Imagínate el rostro de Jesús resplandecer más que el sol. Y hoy quiero soltarte esta palabra. Mira, me está llegando esta palabra. Hoy quiero soltarte esta palabra. Cuando Moisés subió a aquel monte a pasar con el Señor Jehová, con Jehová de los ejércitos 40 días, dice que su rostro resplandecía y tenía que poner un velo en su rostro y nadie lo podía ver porque él resplandecía a causa de la presencia de Dios. Y cuando tú tienes un encuentro a diario de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de intimidad con el Espíritu Santo, vas a hacer la diferencia entre predicadores, vas a hacer la diferencia entre pastores, porque hay pastores secos y muertos sin presencia y hay otros que están rebosando sus copas de presencia, que tú le ves el rostro, tú le ves los ojos y tú dices: este hombre que tiene, este hombre que le sucede, es porque tiene un encuentro con Jesús de Nazaret. Así como Moisés, su rostro resplandecía y no lo podían ver, era causa de la gloria cara a cara que se miraban ellos cuando estaba orando en aquel monte. ¿Cuántos dicen aleluya? Y hoy suelto esta palabra. Necesitamos oración, necesitamos lectura. ¿Para qué? Para que nosotros y nuestro rostro brille Jesús de Nazaret en nuestra vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo me gozo en la palabra. Yo me gozo en la palabra del Señor, hermanos, porque su palabra dice en Juan, lo acabamos de leer, dice que las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz. Las tinieblas y el diablo y el hechicero y el santero y el brujo y el sacerdotisa, todo el rango que quieras de demonios, no prevalecen contra esa luz admirable que es Cristo Jesús de Nazaret. Y hoy quiero leerte este último para que tú veas lo que dice aquí. San Mateo capítulo, vamos a leer aquí. Mateo capítulo 4. En el capítulo 4 dice así, y versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando el profeta se cumplió, lo que dijo el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Lo que está diciendo esta palabra, que hay regiones, que hay ciudades, que hay iglesias, que hay pastores, que hay barrios que están sentados en sombra de muerte por el enemigo. Pero cuando Jesús llegó, dice que luz le resplandeció, y es el tiempo se está llegando, donde esa luz recorrerá las calles, donde ese Jesús de Nazaret y esa luz admirable va a recorrer las ciudades, va a recorrer los pueblos, va a recorrer toda ciudad, todo pueblo, va a recorrer todo barrio, toda iglesia, y donde haya tinieblas, luz le va a resplandecer. Hoy te suelto esta palabra. Si tú estás viviendo en tinieblas, no estás perdido. El diablo te va a tener que soltar, la muerte te va a tener que soltar, Satanás te va a tener que soltar, porque donde llega esa luz admirable, donde llega Jesús de Nazaret, las tinieblas no prevalecen contra esa luz, porque Cristo Jesús alumbra más que el sol. Jesucristo de Nazaret dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Donde Jesús llega hay liberación, donde Jesús llega ahí hay sanidad, donde Jesús llega ahí hay vida eterna. Y hoy declaro esta palabra, que tu matrimonio será restaurado, que tu matrimonio será restaurado. Hoy suelto esta palabra, que tu vida será restaurada, tu vida de oración, tu casa, tus hijos, tu familia. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Vemos aquí cuando Jesús empezó su ministerio, dice que aquellos pueblos asentados en región de sombra de muerte, tinieblas, luz le resplandeció cuando Jesús pasó por ese lugar. Yo hoy suelto la palabra
Y hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, un avivamiento se soltará en la iglesia, pero necesita que esa luz entre y empiece a limpiar toda tiniebla en los altares, toda tiniebla en los levitas, toda tiniebla en pastores, para que esa luz brille más que el sol y que Jesús tumbe del caballo a muchos y le saque esas tinieblas por dentro y esa luz se refleje en sus rostros y en sus ojos. Porque la diferencia entre pastores, si las hay. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. En el libro de Daniel dice que Daniel tenía un espíritu mayor a los demás. Hay gente, hay pastores que tienen espíritus mayores que otros, pero esa diferencia, ¿sabes qué lo hace? La búsqueda, la oración, la intimidad, el ayuno, la lectura, la santidad. Lo hace, es una diferencia. Y necesitamos entender que solamente en Jesús de Nazaret puede haber esa plenitud de gozo y esa luz admirable en nuestros corazones. Pueden brillar nuestros ojos. Tú puedes estar predicando de Jesús, pero tu cuerpo está en tinieblas. Y mientras no tengas un encuentro con Jesús de Nazaret y te tumbe de ese caballo y se te caigan esas escamas de los ojos, siempre vas a ser el mismo, aunque esté lleno de conocimiento, aunque esté lleno de sabiduría. Es mejor estar lleno del Espíritu Santo que del conocimiento y la sabiduría. Porque la diferencia, si tú quieres que tu iglesia se llene y tú quieres estar lleno y ver muchos frutos en tu vida, noten acá, la llenura del Espíritu Santo hace la diferencia en las iglesias. Una iglesia llena del poder y la unción y del Espíritu Santo, pasan muchísimas cosas sobrenaturales. Pero donde no hay cosas sobrenaturales, preocúpate que estás haciendo mal. La paz del Señor sea contigo. Comparte este video, espero sea de bendición para ti. Y recuerda que el Dios poderoso que yo y tú tenemos resplandece más que el sol. Eso me da a entender que resplandece más que ese sol que Él creó, que Jesús y su rostro tienen un poder, tienen una luz que se pasa sobre el resplandor del sol. Eso me da a entender que es un Dios grande, un Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Dios te bendiga, dale link a la campanita, suscríbete al video, compártelo, porque hay mucha gente que necesita este resplandor a Jesús de Nazaret en su corazón. Bendiciones.